Buenas, que Dios me lo bendiga. Espero que esté bien, que esté con salud. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con usted. Hoy me comunico con ustedes para compartirles un tema bastante bueno, de mucho provecho y de mucha edificación, como lo es a través de esta seguilla de mensajes que hemos venido dando de lo que ha sido el nuevo nacimiento, de lo que es la nueva vida en Cristo. Llegamos a un tema en el cual, cuando nosotros nacemos de nuevo, deben de ir sucediendo ciertas etapas en nuestra vida, como lo mismo pasa en nuestra vida humana. Por ejemplo, usted a un bebé, ¿verdad? Cuando usted llega, es más, desde la inseminación, desde el momento en el que usted sabe, mujer y hombre, que están esperando un hijo, se crea un profundo gozo, ¿verdad? Se crea una alegría, se crea una expectativa de cuando ese niño pues vaya a nacer. Luego en unos 9 meses, poquito antes, poquito después, dentro de un parto natural, se está a la expectativa del nacimiento de ese hijo. Luego que el hijo nace, si bien es cierto, ese día es algo que uno como ser humano y como padre sabe que se experimenta algo inexplicable, como de repente algo pequeñito sale del vientre de la madre y da una alegría tan grande, da este sentimiento de amor inexplicable, y se empieza a ver, se empieza a sentir ese amor, ¿verdad? Y esa protección por ese niño. Entonces, luego que ese niño ya nació, ¿verdad? Ya a los 2-3 meses ya uno pues vuelve a poner, por así decirlo, los pies sobre la tierra, y uno empieza a esperar vivir etapas con ese niño. Por ejemplo, cuando le sale el primer diente, cuando empieza a balbucear las primeras palabras, mamá, pa, y empieza, ¿verdad?, a hablar ahí una que otra palabra, se empiezan a ver diferentes cambios en este niño. Se empieza a ver cómo el crecimiento viene a través del tiempo y con manifestaciones obvias de que el niño está creciendo. Por ejemplo, cuando le sale el primer diente, cuando empieza a caminar, cuando empieza a dar sus primeros pasos. Son momentos que uno como padre, uno atesora, que uno como padre, uno le gusta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un hijo y se va quedando en cierta área de su vida? Por ejemplo, ¿qué pasaría si a los 2 años usted ve que su niño no solo ha tirado 1 o 2 dientes? ¿O qué pasaría si a los 2 años usted ve que su hijo todavía apenas está entregateando y caminando? ¿O qué pasa si a los 3 años usted ve que su hijo, el vocabulario de su hijo es muy pequeño, es muy reducido? Empieza a haber sobre nosotros un sentimiento de preocupación, porque ya a los 3 años ya debería pues de hablar con cierta fluidez, de caminar con cierta fluidez, ¿verdad? Ya podría ser inclusive hasta poder estar corriendo. Y lo mismo pasa cuando usted empieza a vivir una vida nueva, una vida en Cristo. Usted ya nació de nuevo, sí, el gozo, la alegría, todo eso se experimenta, es hermoso, es algo, una experiencia muy linda, el primer amor con Dios, todo esto, ¿verdad? Mas sin embargo empieza a pasar sobre nosotros a nivel espiritual también cambios que tenemos que ir teniendo. Por ejemplo, una persona que justamente acaba de nacer en Cristo, ya la palabra a nosotros nos enseña que la mente de Cristo está sobre nosotros, es decir, porque la palabra dice, porque tenemos la mente de Cristo, una mente renovada.
Una persona que ha pasado toda su vida en tinieblas, la palabra dice que luz resplandece en estas personas y que ahora Dios ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no es lo mismo vivir en tinieblas que vivir en luz. Jamás, nunca. Usted no se comporta de igual manera en la noche que en el día. Hoy en día tal vez tendemos a minimizar un poco la diferencia porque tenemos la luz eléctrica. Mas sin embargo, cuando no había luz eléctrica y había solo candelas y todo, no era exactamente lo mismo. Usted ya no podía andar en la calle igual que como andaba de día, porque no se veía nada. Lo mismo es en la vida cristiana. Es decir, cuando usted nace de nuevo, usted empieza a vivir una vida diferente. Ya el niño que respiraba a través del cordón umbilical, del oxígeno que le proporcionaba su madre, ya tiene que empezar a usar sus propios pulmones, ya tiene que empezar a usar sus propios pies para desplazarse, para caminar. Ok, lo mismo es con Dios. Dios espera de nosotros un crecimiento espiritual. Y ojo lo que voy a decir aquí. El crecimiento espiritual no es forzado. El crecimiento biológico, usted crece porque crece. Pero espiritualmente no es así. El crecimiento espiritual no es forzado y no todos crecen espiritualmente. Dios espera de nosotros un compromiso y un crecimiento espiritual, así como nosotros esperamos de nuestros hijos un crecimiento biológico, un crecimiento natural. ¿Por qué? Vea lo que dice Pablo. Pablo nos habla en Hebreos 5, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque hay muchas cosas teológicamente y cristianamente, espiritualmente, que son difíciles de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Oiga cómo Pablo exhorta a esta iglesia en Hebreos, de los Hebreos, y les dice: porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Es decir, Pablo, Dios, el Espíritu Santo, Jesús están esperando de ti que ya dejes la vida de niño espiritual y que empieces a comportarte, a ir madurando espiritualmente. Por ejemplo, una persona después de 5 años de congregarse que no entienda o que no comprenda la importancia de orar todos los días, de leer la palabra todos los días, de ayunar aunque sea una vez al día. Una persona que después de 5 años de estar en la iglesia, de conocer a Cristo, de haber nacido de nuevo, no entienda estas cosas tan básicas dentro del Evangelio, es una persona que todavía es un bebé espiritualmente. Pero la pregunta es: ¿por qué no ha crecido? ¿Por qué? Porque no le están dando importancia a las prioridades básicas de la nueva vida de Cristo. Por ejemplo, el niño sale de la matriz. El niño sale de la matriz y ¿qué es lo primero que debe hacer? Alimentarse. Alimentarse es lo primero que debe hacer. Alimentarse. Estar mamando la leche de la madre para alimentarse, para tener una buena alimentación. Entonces vemos cómo él nos dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo no sé usted, pero ya mi hijo tiene 8 años, va para 8 años. Y ya a estas alturas, estarle dando leche, fórmula de leche en polvo, ya no, ¿verdad? O sea, ya no da para eso. Ahora, si se le quiere dar un suplemento alimenticio, no estoy diciendo que no, pero usted no le va a dar un nido para niño de 1 año. Usted le da un Sustagen, o le compra un Ensure, o le compra un suplemento vitamínico, algo acorde para la edad de él, ya no algo para un recién nacido, ¿verdad? Porque la leche materna es para el recién nacido, es para el niño pequeño, para el bebé,
por la cantidad de proteínas, nutrientes que este tiene, que le ayuda al crecimiento del niño. Lo mismo aquí, y si tenés necesidad, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Todo aquel que es necesario estarle dando la leche, hablarle que es el pecado, alejarse del pecado, hacer la voluntad de Dios, leer la palabra, la importancia del ayuno, la importancia de la oración, estar insistiendo, la importancia de congregarse. Hay muchas personas que me dicen, es que yo soy cristiano, si tiene no sé cuántos años de ser cristiano, pero no se congrega. Hermano, una de las cosas principales de un cristiano es la necesidad de congregarse. Y la palabra lo dice, o sea, no hagáis como los otros que tienen por costumbre el no congregarse. El congregarse está hecho para ayudarnos los unos a los otros, para motivarnos los unos a los otros, para orar los unos por los otros, para vivir en unidad. Porque imagínense nosotros predicar acerca de lo que es la unidad, de los beneficios de la unidad. Jesús decía, Señor, la gloria que me diste yo se la he dado a ellos para que sean uno como tú y yo, oh Padre, y que el mundo entienda que tú me enviaste. Es decir, la unidad refleja el amor de Dios. Pero predicamos de la unidad, predicamos del amor y queremos andar solos. ¿No cree usted que sería mejor predicar de la unidad, predicar del amor y andar acompañado? Que nuestros hechos reflejen lo que nuestras palabras están diciendo. Es mejor. Imagínate tú decir, yo soy un buen padre y que ningún hijo te quiera. Hay algo raro ahí. En cambio, si tú dices, sí, yo soy un buen padre y tus hijos están ahí respaldando lo que tú estás diciendo, entonces lo que tú estás diciendo ya toma un peso diferente. Hay sus excepciones de los ejemplos que acabo de poner, yo sé que sí. Mas sin embargo, yo quiero que usted sea maduro y madura y entienda lo que el Espíritu le está diciendo en este momento. Hay que caminar en unidad. Es uno de los principios básicos del cristianismo: la unidad, el amor, el respeto, la tolerancia. La palabra dice, perdónense las ofensas los unos a los otros, pero nadie quiere perdonarse de nada. Para que sean uno, Señor, como tú y yo, pero las iglesias todas quieren hacer, esta es mi iglesia, como si hubiésemos nosotros, ¿sabes? Como si nosotros hubiésemos muerto por esas personas. Y no es así. Uno fue el que murió por todas, Cristo. Nada más, nosotros somos obreros y Él nos manda a vivir en unidad. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí lo dice, porque es niño. Ahora dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Saben? Aquí me dice que el uso de los sentidos, el uso de los dones, el uso de los talentos que Dios ha puesto en ti, va a crear en ti un discernimiento de lo que es bueno y es malo. Ese uso de esos talentos, de esos dones, va a traer a ti madurez. Vean, yo llevo sirviéndole prácticamente 6 años a Dios en el ministerio de hombres. Y en estos 6 años de ministerio he aprendido muchísimo más de todo lo que vi en mi juventud y parte de mi vida adulta en la iglesia cuando no servía. ¿Por qué? Porque a través del servicio uno va adquiriendo experiencia, conocimiento, va adquiriendo testimonio. Hay muchas cosas que se ganan a través del servicio, servirle a los demás. Entonces, esa madurez que tú vas adquiriendo te va abriendo el entendimiento y abriendo paso a cosas más difíciles de comprender, más profundas de comprender, como por ejemplo la misericordia, que es algo tan fácil de decir, pero tan difícil de entender.
¿Por qué? Pero vea qué bonito esto, vea qué bonito esto. Cuando usted tiene hijos, usted llega a comprender un poco lo que la misericordia hace referencia a. Por ejemplo, usted a su hijo llega y le dice, no salte de ahí, no salte de ahí, se va a golpear, deje de estar saltando en el sillón o en la cama. Y ese niño llega y se golpea. ¿Qué pasa usted como madre o como padre? ¿Qué pasa? Siendo legalistas, yo se lo advertí. Se rompió la cabeza, pero yo se lo advertí. Ahora que él me haga qué hace. ¿Usted cree que usted y yo vamos a hacer eso? Nuestro corazón de padre, nuestro amor hacia ese niño nos hace saltarnos la ley y actuar en misericordia. Entonces se entiende cómo los procesos, cómo el ir madurando, cómo alcanzar niveles diferentes a nivel espiritual nos va abriendo el entendimiento. ¿Por qué? Porque si usted no tiene hijos y usted ve eso, muy probablemente usted llegue y diga, desalado, ese chiquito se lo buscó. Y a la realidad sí se lo buscó. Pero su nivel diferente a esta persona, usted siendo padre, su nivel de madurez es diferente, porque usted ya es padre, usted ya sabe lo que es tener a cargo una criatura, un niño pequeño. Entonces su nivel diferente de ver las cosas lo hace actuar a usted en misericordia. Entonces sí entiende el nivel de que cuando usted se pone al servicio de la iglesia, usted va adquiriendo un nivel de entendimiento diferente. La gran mayoría de las personas no tienen crecimiento espiritual. Se debe a que se han encargado de ser, oiga bien, oidores, pero no hacedores. Oidores. A todos le dicen sí, amén, pero nada ponen en práctica. Ahora, yo sé que poner en práctica la palabra de Dios cuesta mucho. Amar a nuestros enemigos cuesta mucho. Pero hay que ponerlo en práctica. Hay que decir, yo voy a tomar el reto de bendecir a los que me maldicen. Que mi jefe es muy intenso, me cae mal, pero yo voy a hacer bien mi trabajo. Voy a hacer las cosas bien. Entonces dejemos de ser oidores y seamos más hacedores. Hagamos las dos cosas más bien, oigamos y pongamos por obra también. Dice, buscan siempre su propio bienestar y no comparten su bendición con nadie, es decir, no ayudan en nada para la iglesia de Cristo. Esto es importantísimo. Una persona inmadura espiritualmente se mantiene dentro del egoísmo. Una persona que va alcanzando madurez en su vida entiende que es mejor dar que recibir. Entiende las palabras de Pablo cuando decía, aunque amándolos más, sea yo amado menos. Porque todo aquel que ejerce un ministerio dentro de la iglesia entiende y sabe que lo que digo es verdad. El ministerio se sufre, el ministerio usted se desgasta por los demás, aunque los demás nunca te reconozcan nada. Hay uno arriba que sí lo está viendo, que sí te lo va a reconocer y que sí está viendo tu esfuerzo. Madurar es entender que usted está ahí para servirle a Dios y a los hombres. Desgastarse por ellos, no importa si se lo agradecen o no se lo agradecen. Madurar es entender que usted de ahí no se puede mover porque esa es su asignación de Dios. No prediquen la palabra de Dios. Muchas veces no se alcanza crecimiento porque no se predica la palabra de Dios. No te sabes ni un solo versículo porque no te lo oíste. Porque no hablas de todo menos de la palabra. Hablas de todo con tus amigos menos de Dios. Entonces nunca alcanzas una madurez, un conocimiento diferente porque no usas la palabra de Dios. No tienen una vida en oración, lectura y menos ayunos. Y menos de ayuno. Es decir, una persona nunca va a crecer espiritualmente si no tiene una vida de oración, de lectura de la palabra de Dios y de ayuno. Ven el congregarse como una actividad social.
voy a la iglesia porque me gusta verme con fulano, con sultano, pero nada más. No me involucro en la iglesia, no me interesa lo que están pasando los pastores, el liderazgo, no me interesa servir en ningún ministerio, lo veo como una actividad social, como que es algo que hago los domingos y listo. Pero ya después de que termine el culto, no es conmigo el asunto. Hermano, ahí nunca va a haber crecimiento, porque no hay compromiso. Y son demandantes y no ofertantes. Una persona que después de haber recibido a Cristo, después de llevar un año en el ministerio, en la iglesia, y que nunca se preocupe por discipularse, por leer la Biblia, por levantar la mano y decir, pastor, yo quiero servir en lo que sea, pero póngame a servir, esa persona muy probablemente se va a quedar como un niño espiritual y de ahí no va a pasar. Cualquier mentira se lo va a traer abajo, cualquier circunstancia se lo va a traer abajo, cualquier problema lo va a apartar de la iglesia, cualquier cosa, porque así son los niños. Usted a un niño le dice, vamos al play, va para el play, vamos a comernos un helado, va a comer el helado, vamos a jugar, no sé, trompos o jugar videojuegos, va a jugar videojuegos, porque no tiene responsabilidades. Pero usted toma un adulto y le dice, vamos a jugar bola, y esa persona tiene que estudiar para, no sé, para un examen de la universidad. Ya esa persona es una persona madura. Te va a decir, no, mira, esta mañana tengo un examen, tengo prioridades. Ya es diferente la mentalidad. Lo mismo es en la iglesia, en una persona, niña, espiritualmente le dicen, es que ya no me gusta aquí como dan los cultos, vamos para otra iglesia, y se van, a la primera se van, porque son niños. Son niños, no entienden la importancia de echar raíces, no entienden la importancia de pertenecer a una congregación y desarrollarse ahí. Cuando Jesús nos habló acerca del recibimiento del Espíritu Santo, nos dijo, escuche bien, pero recibiréis, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, pero recibiréis poder. Cuando usted nace de nuevo, usted recibe poder de Dios en usted, porque el Espíritu Santo que entra a su vida y que lo ayuda en la adversidad, lo ayuda en los momentos de dificultad, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y dice, y me seréis testigos. Es decir, el poder, el Espíritu Santo que usted recibe es para ser testigo de Dios. Es para testificar lo que Dios está haciendo en su vida. Vean lo que escribe aquí. El poder y el don del Espíritu Santo no nos fue dados para estar inactivos, ya que se nos dice en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos, es decir, desde que Juan el Bautista empezó a predicar la palabra de Dios, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, desde ese momento el reino de los cielos sufre una gran violencia, y solo los violentos, solo los activos, solo los que están con la osadía de predicar el evangelio, vivir una vida nueva, una vida en poder, solamente esos lo van a lograr arrebatar. Vean lo que nos dice en Mateo 5:15, no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Tú joven, tú hombre, tú mujer, aunque seas solo tú en tu casa que le crea al Señor, dice aquí que se pone esta luz sobre el candelero. Dios te va a posicionar en lugares de privilegio para que tú seas luz para otros, pero tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, tienes que determinarte a crecer espiritualmente, meterte en discipulados, meterte en retiros, meterte en actividades de la iglesia, meterte en un ministerio, servirle a Dios. Entonces tu luz va a empezar a brillar con cada día con más fuerza, a través del Espíritu Santo que fue dado para ti, porque ese Espíritu Santo es ese poder que se te está dando a ti. No es para glorificarte a ti mismo, no, es para que seamos testigos del poder de Dios en la vida de las personas.
sino que vea, se nos invita a levantarnos y a trabajar. Vea lo que dice Mateo 5, 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Estamos hablando del endemoniado de Gadareno, al que le fueron sacados aquella legión de demonios. Vea qué testimonio tenía este varón. Y él le rogaba que le dejase ir con él. O sea, él quería ser parte de las personas que andaban con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa. Esas personas que le dicen: Dios mío, dame las naciones, quiero ser un evangelista internacional. Y Dios le dice: no, primero vete a tu casa, primero ve por los tuyos. Crece espiritualmente, echa raíces donde estás. Entonces, cuando ya estés listo, te podré enviar a otros lados. Mientras tanto, vete a tu casa. Vea lo que dice. Le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Muchas veces Dios hace el milagro en las personas y nos quedamos. Nos da vergüenza. Nos da vergüenza hablar de Dios. A mí no me puede dar vergüenza hablar de Dios, porque Él un día cambió mi vida, cambió la vida de mi esposa, nos dio una nueva mentalidad, nos dio una familia, nos dio un matrimonio. Y hoy, 9 años después, todavía estamos aquí, todavía estamos contando el cuento, todavía estamos gozosos, alegres, metidos más que nunca en la iglesia, sirviéndole a Dios, creciendo espiritualmente. Y dice: cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia, varón de Dios, mujer de Dios, joven, anciano. Dime si Jesús no ha tenido misericordia de ti. Porque de mí, solo Él, en su infinita misericordia, me alcanzó, me restauró y me hizo un nuevo hombre. Dice: y se fue. Esta persona acató el mandato, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él, y todos se maravillaban. Cuando las personas escuchen el testimonio que hay en ti, muchos se van a maravillar. Muchos, a través de tu testimonio, van a alcanzar la salvación, van a alcanzar esa vida nueva que tú un día necesitaste. Ellos también lo están necesitando. Hay muchas personas que están necesitando una palabra diferente, una palabra que le pueda cambiar la vida. Hoy tal vez esta palabra pueda ser la que cambie tu vida para siempre. Yo aquí les puse una nota aquí, dice: muchos desean ir a las naciones y ni siquiera se han ganado a los suyos. Primero ve a los vecinos. A los vecinos nunca se les ha hablado del poder de Dios que cambia la vida de las personas. Una vez habiendo predicado los nuestros, podemos confiadamente tomar la gran comisión que se nos dio cuando Jesús nos dijo en Mateo 28, la gran comisión, que usted y yo ya la sabemos, ya la vamos a leer. Es necesario que en esta vida nueva, en este madurar cristiano, yo le puse a esta predica deberes cristianos, y el primer deber de un cristiano que ha nacido de nuevo, el primer deber de un cristiano es predicar el evangelio, predicar lo que Dios ha hecho contigo, testificar a los demás lo que Dios ha hecho contigo. Si Dios a ti te ha devuelto la salud, testifícalo. Si Dios a ti te ha devuelto a tu familia, testifícalo. Si Dios a ti te ha sacado de las drogas, testifícalo. Si Dios a ti te ha sacado de la depresión, testifícalo. Testifícalo, porque el poder de Dios ha sido puesto en ti para que tú testifiques, para que tú hables, para que tú, a través de tu testimonio, alcances a otros para Cristo. Pero a los 11 discípulos que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está la comisión. Pero dentro de esta comisión hay una promesa.
y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahorita Jesús está conmigo. Ahorita el Espíritu Santo está sobre mí. Ahorita Dios, mi Padre, yo sé que me está viendo desde los cielos, viendo a ver mi corazón, viendo a ver de qué manera lo estoy haciendo, viendo a ver si estoy haciendo la voluntad de Él. Porque la voluntad del Padre es que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Esa es la voluntad del Padre, pero muchos le dan la espalda a Dios. Muchos, tal vez hay muchos de esas personas, ¿sabe? Últimamente, en este mes, Dios está poniendo sobre nosotros, sobre el Ministerio de Hombres, aquí en Embajadores del Reino. El Ministerio de Hombres estamos llamando a las personas que se congregan con nosotros, poniéndoles un mensaje: hola, ¿cómo está mi hermano? Que Dios te bendiga. Y sabe cuál ha sido la sorpresa de muchos, incluyéndome, porque por mucho tiempo he predicado nada más ese acercamiento con el pueblo, no lo había tenido como hasta el día de hoy Dios me ha estado mandando. Por eso le digo, el ministerio a ti te da un crecimiento espiritual, una madurez diferente. ¿Por qué? Porque hoy comprendo que la gente necesita de los que ya somos más maduros en la fe, porque ellos necesitan a alguien que los esté apoyando, que los esté ayudando, así como yo un día necesité, así como un día tú necesitaste. Hay muchas personas allá afuera que se les predica de la palabra de Dios, pero no se les acompaña. Se les predica de la palabra de Dios y se les manda a la guerra. No se les acompaña, no se les discipula, no se les llama, no se les atiende. ¿Y sabe cuál ha sido la gran sorpresa? Hay mucha necesidad. Hombres que estaban esperando, que de repente se encuentran ante el panorama de que alguien les está preguntando cómo están y se desahogan, bien, se abren así como con toda confianza, nos expresan sus preocupaciones, sus luchas, y es algo tan lindo, hermano. No nos podemos quedar callados. Recuerda, el primer ministerio que nosotros tenemos es la reconciliación del mundo con Cristo, porque la palabra nos enseña que todos tenemos, a nosotros los cristianos, a nosotros los hijos de Dios que estamos aquí en la tierra, se nos ha dado el ministerio de reconciliar al mundo con Cristo, porque somos embajadores en nombre de Dios. Extendemos el reino aquí en la tierra, pero es necesario que abramos nuestra boca. Si Dios ha hecho maravillas en tu vida, es necesario que tú testifiques a las demás personas. Es necesario que tú le digas a otros que están pasando por la depresión, porque tal vez un día fuiste cautivo a la depresión. La depresión es algo que todo el mundo se ríe. Ay, sí, ando deprimido, y todo el mundo, ¿verdad? Perdón, todo el mundo vacila con eso y todo, pero la depresión es un mal tan silencioso que se ha llevado la vida de miles de personas. La depresión. Y si tú, a través de Jesús, pudiste vencer la depresión, sobre tus hombros carga una responsabilidad de decirle a otros que están pasando por el mismo lugar que tú pasaste, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, lo que hoy te traigo ya es para una persona que ya vio el primer video de el nuevo nacimiento, se alegró mucho. Ya vio el segundo video, vida nueva en Cristo, se alegró también un montón. Pero ya ahorita estamos empezando a dar los primeros pasos, y el primer paso es predicar. No te quedes callado, predica la palabra de Dios, predica la palabra de Dios con tus compañeros de trabajo, en tu escuela, en tu colegio, en tu universidad, en donde sea que estés, predica la palabra de Dios. Si Dios a ti te abre un espacio pequeñito para predicarle a otro de lo que Dios ha hecho contigo, aprovéchalo. Recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo.
De lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificado. ¿Qué has visto tú en tu vida? ¿Qué has visto tú? ¿Cómo vivías tú? ¿De dónde te sacó Jesús? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Cuál es tu vida nueva ahora en Cristo? Testifica de eso. Que Dios te bendiga, que Dios te use, que Dios te guarde. Vamos a predicar, no vamos a callar. Ya en muchos lugares, en muchas naciones, hasta el cubreboca ya nos quitaron. No era un impedimento, pero alegóricamente, metafóricamente, era como ponerle un tapaboca a todos, ¿verdad? Nadie hable. Mas sin embargo, ahorita tenemos la gracia de que ya en muchos lugares no lo hemos podido quitar. Espiritualmente veamos como si nos estuviésemos quitando de nuevo ese impedimento. Cuando tú llegas a Cristo, espiritualmente se te quita eso, ese tapabocas que no te dejaba expresarte, y ahora tú, siendo una nueva criatura en Cristo, es necesario que alcances a través de tu testimonio a otros, que le digas a otros: hay esperanza en uno, yo conozco a uno que da libertad a los oprimidos, yo conozco a uno que le da vida al que está muerto, yo conozco a uno que le da vista al que está ciego. Su nombre es Jesús. Vamos a predicar la palabra, vamos a hablar de la palabra, vamos a compartir entre hermanos la palabra, porque la palabra es poder de Dios. Recuerda lo que dice la palabra: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos.